Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan? Hola, bueno, perfecto, parece que me escuchan. Bueno, vamos a empezar con la unidad número 6. Si nosotros nos vamos al programa de estudio, a ver, vamos a buscar, ¿tiene alguien en el campus virtual ahí abierto para que se fije en el programa de estudio? ¿Alguien pudo fijarse? Bueno, me fijo yo entonces, turno tarde. El programa de estudio. Vamos a leer la unidad número 6, que es la que vamos a comenzar ahora. Bueno, la unidad número 6 tiene la actividad económica de una nación, patrones de medición en una economía, flujo de bienes, flujo de ingresos, Producto Bruto Interno, Producto Bruto Nacional, renta real y monetaria, renta nacional per cápita, renta disponible, el ingreso cómo se distribuye, distribución funcional y personal del ingreso, política de distribución del Estado, las variables económicas, el consumo y el ahorro, las motivaciones del ahorro, la demanda agregada y su importancia, la relación entre variables, el multiplicador, su funcionamiento y su relación con la obra pública, la inversión, tipo de inversión, activo fijo y bienes de existencia, la motivación de la inversión, mercado de capitales. Bien, ahí tenemos lo que es el programa en la unidad número 6. El tema es el siguiente, nosotros hoy entramos digamos, a tener un mecanismo de pensamiento en términos globales. A ver, de la bolilla 1 a la 4, si alguien debe caracterizar los contenidos, podríamos caracterizarlos dentro de lo que nosotros le llamamos la microeconomía, es decir, las unidades familiares, la empresa, las tipologías de mercado, todo eso sobre lo cual hemos estado haciendo el dictado de esos contenidos. Y después en la unidad 5 hemos hecho aparecer un actor en la actividad económica con una mayor o menor participación. Ese actor se llama Estado. Hemos dicho, bueno, el Estado es un actor de la actividad económica y el Estado, para su funcionamiento, maneja fundamentalmente el tema de lo que nosotros le decimos los recursos con los que tiene, con los cuales tiene el Estado y de los cuales el Estado debe afrontar su nivel de gasto. Entonces, por eso se habla del tema impuestos. Se habla del tema de impuestos y el destino que tienen esos impuestos y todo el tema de lo que significa superávit, déficit fiscal, superávit fiscal primario, déficit fiscal primario, todas esas cosas que han estado viendo con el profe anterior. Hoy el esquema de pensamiento pasa por lo siguiente, es decir, cómo yo me genero una idea a nivel global, a lo que nosotros le decimos comportamientos macroeconómicos, de una serie de variables que son fundamentales para la economía. Yo siempre dije, bueno, a ver, vamos a situarnos en un determinado ejemplo. Yo dije, bueno, si lográramos estar arriba de un dron y poder mirar toda la actividad económica de un país y poder bajar en ese dron hacia distintos niveles de actividades que se dan en las regiones, en la provincia y en términos generales en el país. Supongamos que nosotros, ¿qué hemos visto en las unidades primarias? Dijimos, bueno, tradicionalmente la economía se divide en el sector primario, sector secundario, sector terciario, y dentro de cada uno de esos sectores hay distintos niveles de actividad económica. Entonces decíamos, bueno, ¿qué tenemos en el sector primario? En el sector primario nosotros tenemos distintas actividades económicas que le llevan a cabo o bajo la respuesta de qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, en el sector primario encontramos distintas empresas en las cuales decimos, bueno, qué producir, cómo producir y para quién producir. Fundamentalmente, qué producir lo define el bien o el servicio, en este caso en el sector primario, el bien sobre el cual se va a desarrollar el aparato productivo. Decimos después el cómo tiene que ver con la distribución de los factores productivos, y esa distribución de los factores productivos
está en función de lo que nosotros hemos conocido o conocemos, lo que hemos desarrollado como contenido que se llama trabajo, tierra, capital y empresario. Y después el destino que van a tener esos bienes en función del lado que se trate. Y decíamos, bueno, que hay bienes que sirven para otras actividades que se desarrollan en el mismo sector primario, o hay bienes que se producen para el sector secundario. Entonces, un ejemplo pragmático, podríamos decir que produzco tomate en el sector primario, va como destino al sector industrial. En el sector industrial, la transformación del tomate en distintas variedades, digamos, de salsa, todo lo que conocemos tradicionalmente. Y así sucesivamente, un sinnúmero de actividades. Bien. En ese sinnúmero de actividades que nosotros encontramos, si empezamos a hacer una sumatoria de lo que se produce en términos de bienes y servicios, yo voy a estar hablando en términos globales de lo que se denomina la oferta global. Voy a estar haciendo una visión desde ese dron que les digo yo, una visión global de todo lo que se produce en términos de bienes y servicios. Es decir, todo lo que produce el sector primario, secundario y terciario, lo voy a estar mirando en términos globales de oferta global. U oferta agregada. En caso de la demanda, todo lo que se demande de esos sectores económicos, del sector primario, del sector secundario y del sector terciario, voy a estar hablando en términos globales de una demanda global o una demanda agregada. El concepto de agregación es la sumatoria de todas las demandas que se generan en la actividad económica, y la oferta agregada es la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen en la actividad económica de un país, de una región o de un bloque económico, si yo lo quiero hacer. Siempre yo me voy a estar refiriendo fundamentalmente a la economía de un país. En el caso nuestro me voy a estar refiriendo a la economía de la economía argentina. Toda esa oferta global de bienes y servicios nosotros la denominamos producto. Es decir, que nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de lo que nosotros decimos la tangibilidad de los bienes. Lógicamente que esto es lo que ha diferenciado un concepto del sector primario y secundario respecto al tercer sector. Entonces nosotros vamos a estar viendo, por ejemplo, la cantidad de autos que se produjeron en el sector secundario, la cantidad, supongamos, de vacuno, la cantidad de soja, de trigo, la cantidad de uva, de uva, la cantidad, por ejemplo, si lo quiero medir por el tema del sector industrial de San Juan, la cantidad de vino, la cantidad de mosto, la cantidad de pasas. Todo eso englobado en términos de producción, la prestación de los servicios del sector terciario. Todo eso lo estamos hablando en términos de producto. Es decir, es sobre lo cual nosotros vamos a poner el acento. Ese producto, lógicamente, es demandado, y esa demanda es demandada internamente en un país o externamente. Cuando estoy hablando de una demanda externa, estoy hablando de lo que nosotros le llamamos las exportaciones, es decir, todos los bienes que se producen en una economía y que son de consumo en el exterior, en lo que podríamos decir el resto del mundo, es decir, comparando Argentina respecto a lo que le decimos el resto del mundo, el exterior. Pero también vienen desde afuera del resto del mundo hacia la economía argentina, siempre insistiendo sobre el ejemplo de la economía argentina, estamos viendo que vienen bienes y servicios. Supongamos que puede venir un bien traducido en insumo, supongamos que yo puedo traer tela de afuera para incorporarla en el proceso productivo aquí en Argentina, y que esa tela termine siendo un jean, no sé, una zapatilla, termine siendo pues, algún bien que nosotros conocemos, ¿cómo se llama?, para confeccionar algún otro bien. Lo puedo traer como bien terminado también, puedo traer un bien de capital. Yo puedo traer un bien de capital nosotros lo asociamos cuando traemos desde afuera hacia adentro, es decir, desde el resto del mundo, la Argentina, que se denomina
importaciones, lo podemos traer como bien de capital. Siempre hablamos de la tecnología o de la maquinaria. Supongamos que una bodega necesite de un enfriador, o por ejemplo, una empresa que produce calzado necesite de una máquina que inyecte o genere, ¿cierto?, la suela de la zapatilla a partir del insumo que se le incorpore. Bueno, hay miles de bienes de capital. Si puedo traer un tractor, puedo traer, usted dice, bueno, mire, profe, yo la otra vez iba para Calingasta y vi que iban unos camiones que le llaman carretones, que iban con una serie de tecnología, ¿cierto? Iban con máquinas, todo eso. Bueno, esos son bienes de capital, ¿está? Nosotros a eso, cuando lo analizamos como términos de demanda y de oferta, siempre le adjudicamos dos letras para que podamos siempre identificar claramente cuando estamos hablando de exportaciones y cuando estamos hablando de importaciones. Y aquí se los voy a escribir en el chat. La X, nosotros le ponemos lo que representa las exportaciones. Representa, que lo escriba bien, las exportaciones. Y ahora en el chat le voy a escribir la M mayúscula, bueno, la X es mayúscula, ¿cierto? La M representa, es decir, lo que denominamos importaciones. Bien. Entonces, nosotros estamos haciendo un análisis global de la economía, y para eso, en cursos de economía específicos, hablamos de lo que se denomina la macroeconomía, que justamente tiene que ver con el análisis de ciertas variables en términos globales o en términos de agregado económico. Una de esas variables, y la que es, podríamos decir, la más importante, es lo que nosotros determinamos que se llama producto. Ustedes han escuchado, mire, profe, yo vi el otro día un programa de televisión que decía, que hablaba de que el Producto Bruto Interno en este trimestre o en este semestre o en este primer trimestre del año hasta marzo del 2021, en comparación del trimestre anterior, de otros años anteriores, iba creciendo o decreciendo a una tasa. Bueno, eso es lo que mide, el producto de lo que mide es el nivel de actividad económico. Y eso es muy importante porque para nosotros es una variable de poder saber si la actividad económica va creciendo o va decreciendo. Y yo puedo entrar en un análisis un poco más profundo y diciendo que si el Producto Bruto Interno va creciendo, en este caso el producto, hay que ver de qué sectores. Puede que el que va llevando la delantera en este crecimiento es el sector primario o el sector secundario o el sector terciario, o la combinación de los tres sectores, o ver cómo es el impacto y qué aporta cada sector al crecimiento del Producto Bruto Interno. Esto es lo que nosotros analizamos y es lo que nos permite ver si una economía ha crecido. Este análisis de lo que nosotros denominamos estas variables es bastante complejo, y nosotros vamos a centrar nuestro estudio, por ser estudiante de ustedes de Derecho, en algunas de esas variables que son las que determinan, en principio, en mayor discusión y la que genera el mayor nivel de debate. Es decir, cómo es el comportamiento justamente de lo que nosotros le decimos los flujos reales y los flujos nominales. Entonces, cuando yo estoy hablando de un flujo, lo estoy escribiendo, no estoy hablando de un flujo real, hablo en términos de bienes y servicios. Cuando hablo de un flujo en términos nominales, flujos nominales, en términos de dinero estoy hablando. Un ejemplo muy burdo para poder observar esto es que ese flujo nominal en comparación con el flujo real.
Llevado esto a un nivel de apreciación de la economía doméstica, es decir, de la economía familiar, yo podría decir que cuando extraigo del mercado bienes y servicios, estoy hablando de un flujo real. Y cuando estoy pagando por esos bienes que extraigo del mercado, por esos bienes y servicios que extraigo del mercado, estoy hablando de un flujo nominal. Supongamos que se ponen a conversar ustedes con algún extranjero que ha venido acá a visitarlo a su país y va a su casa a comer, y le dice, ¿y cuál es el de Argentina? Y ustedes le empiezan a detallar bien por bien, es decir, qué es lo que produce Argentina, toda la cantidad de bienes y servicios que produce Argentina. En ese detalle, diciéndole 300 toneladas de trigo, 400 cabezas de ganado, esto y así sucesivamente, lo están haciendo en términos de flujo real. Entonces, se van a pasar todo un día completo en hacer un detalle. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un cálculo a los fines de poder llevar adelante lo que nosotros le denominamos flujo nominal. Diferente de decir que el Producto Bruto o el Producto de Argentina, porque ya vamos a ver por qué es bruto, justamente cuando nosotros hablamos de flujo nominal, es la cantidad de dinero expresada en esa variable macroeconómica. Es decir, que el producto de la Argentina es de, supongamos un ejemplo, 1.000 millones de pesos. Bien. Ahí ustedes lo están expresando en términos nominales. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque es mucho más fácil poder determinar y expresarlo, y sobre el cual también hay que hacer un cálculo para llegar a ese valor nominal. Y ese valor nominal se tiene en cuenta y su cálculo se realiza en función de la cantidad de bienes y servicios que se producen en términos reales por su precio promedio durante un periodo determinado, esto es por lo general un año. Entonces ahí se determina, ¿cierto?, el precio de ese producto expresado en términos nominales. ¿Se va entendiendo lo que estoy expresando? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, ¿quién es el que dijo sí, profe? A ver. Matías. Matías. Llevado a un ejemplo muy ordinario así, del punto de vista de muy micro, así de economía doméstica. Ustedes cuando extraen, su mamá llega a su casa a principio de mes, ¿cierto?, con toda una cantidad de bienes y servicios a su casa. ¿Está expresado en qué término eso, Matías? En real. Real, ese es un flujo real. Y usted dice, para haber extraído este flujo real, ¿estamos? Usted ha pagado una cantidad de dinero determinada, es decir, el dinero que ha pagado es el precio que tienen esos bienes y servicios. Y usted se gastó 20.000 pesos, supongamos. Eso está expresado en flujo. ¿Cómo se llama ese flujo, entonces? Nominal. Nominal. Flujo nominal. Nominal. Entonces, para que a ustedes les quede claro ese concepto del flujo nominal y flujo real que está expresado en el programa de estudio. Nosotros cuando veíamos las primeras unidades, y yo insistía mucho en el concepto de cómo producir, porque el concepto de cómo producir lo asociábamos a la función de producción, es decir, cuál era la cantidad y la dotación de factores productivos que utilizábamos para generar un bien o un servicio. Estamos en esa actividad microeconómica. Cuando yo le dije a ustedes que ustedes como empresarios, por así decirlo, el hecho cuando tengan su estudio, van a definir una forma de actividad económica y van a utilizar factores productivos para tener, ¿cierto?, un nivel de función de producción acorde a lo que ustedes hagan, que es trabajar en su estudio jurídico. Ustedes se van a decir, este es nuestro espacio indicado, nuestro espacio físico, que tendría a ser eso la Tierra, este es nuestra tecnología que tenemos, esos son los bienes de capitales que tienen ustedes en un estudio, esto es la cantidad de trabajadores o trabajador que hemos contratado,
Y yo, desde el punto de vista como abogado, dueño del estudio, he organizado esa función de producción y he dicho que se va a trabajar de distinto horario, todas las cosas que ustedes definen en un esquema de su propio estudio jurídico. Por ello, esos factores productivos, y estos que les quede grabado siempre, tienen una retribución. La retribución es de acuerdo a cada factor. Yo le dije que en el caso del trabajador es el salario, en el caso de la tierra es la renta, en el caso del empresario es el beneficio y en el caso del capital es el interés. Y yo hice una ecuación, ahora se lo voy a escribir, donde está el signo más, renta más salario más interés más beneficio. Eso era igual a lo que nosotros decíamos, eso es igual al Y, que el Y es ingreso. ¿Está claro? Ahí quiero que lo vean. En el chat acabo de escribir una palabra que se llama la R minúscula renta, la S salario, la I interés y la B de beneficios. Eso, la sumatoria de esos 4 componentes hacen a lo que nosotros le decimos el ingreso. La denominamos el ingreso con la Y. Si yo sumara todas las rentas de los 3 sectores de la actividad económica, el salario de los 3 sectores de la actividad económica, el interés que percibe el factor capital y el salario, ¿cierto? Y el beneficio que perciben los empresarios de los 3 sectores de la economía, yo si sumara todo eso, todas las rentas de los 3 sectores, los salarios de los 3 sectores, el interés de los 3 sectores y los beneficios de los 3 sectores, llevaría a un concepto del ingreso, es decir, en términos nominales. ¿Por qué? Porque los factores productivos, ¿está claro? Y esto es un concepto clave. Los factores productivos, los que están haciendo en el proceso productivo es agregar valor. Entonces yo ahora aprendo otro concepto que es valor agregado. Todos esos factores combinados de acuerdo a la definición de una función de producción agregan valor. Es decir, si yo tengo, supongamos, vamos por un ejemplo también así, siempre de básicos, para que ustedes entiendan esto. Si yo tengo harina en mi panadería y tengo máquina y tengo trabajadores, ¿está claro? Bien. Solamente no se convierte la harina en pan, ¿claro? Los trabajadores deben echar a andar las máquinas y deben, ¿cierto?, ponerse a trabajar para que esa harina, que es un insumo, se convierta en un bien de consumo que se llama pan, o como se llame, tortita, factura, lo que ustedes quieran. Es decir, necesita que los insumos se intercambien y empiecen a procesarse a los fines de que se obtenga el bien que uno espera. Es decir, ustedes cómo van a llegar a definir un producto dentro de su estudio. El trabajador, hasta que ustedes no le digan qué es lo que tiene que hacer y cuál va a ser su función en el esquema productivo, ahí va a estar esperando que ustedes le definan. Alguien va a tener que andar a echar la computadora o la máquina, como decimos, y alguien va a convertir, ¿cierto?, ese papel que está en blanco, lo va a convertir en un escrito. Entonces, ese escrito que surge para dar respuesta a un expediente determinado es el producto que ustedes han generado en su estudio jurídico. ¿Se entendió? Digamos, esa agregación de valor, es decir, el know-how de ustedes, que es lo que decimos, que es el conocimiento aportado, ¿cierto?, a un software o a un determinado contenido que yo voy a grabarlo en la computadora y que después lo voy a volcar en un papel, que después, ¿cómo se llama? Todo eso es lo que ustedes están haciendo, es agregación de valor. Es decir, lo que se tradujo en una contestación de un expediente o lo que se tradujo en una demanda, como ustedes utilizan el concepto de demanda, ¿cierto?, en la ciencia, en lo jurídico, ustedes eso es lo que están haciendo, una agregación de valor. Es ese valor
no se hace gratuitamente, sino que hay que pagarle a los factores productivos. En definitiva, lo que estoy tratando de demostrarle es que el valor agregado es igual al ingreso. ¿Por qué? Porque ustedes están retribuyendo por la agregación de valor a los factores productivos. Si yo retribuyo y pago salario, pago renta, pago interés, pago beneficio, ¿está claro? O tengo beneficio, lo que estoy haciendo es, estoy pagando por la agregación de valor. Por ende, yo ya me encuentro en términos conceptuales con una igualdad que se llama valor agregado, lo voy a poner acá, valor agregado igual, ya se me fue igual, eso, igual al ingreso. Es decir, que en un ejemplo que se pueda observar o que sea más palpable, volvamos al ejemplo de la panadería. Si yo como trabajador de la panadería saco una bolsa de todas las que están ahí de harina, la echo en un recipiente grande que tenemos, pongo a andar la amasadora y pongo a trabajar, lo que estoy haciendo es agregando valor en ese proceso productivo. Cuando termina mi actividad, vamos a poner un ejemplo, que termina en el día la actividad y que me pagan por día, supongamos, ¿cierto? Hagamos una suposición. Entonces, cuando termina mi día, el empresario paga mi salario producto de la agregación de valor, es decir, de haber convertido la harina en pan. Supongamos que hagamos un solo bien nada más. Y eso y así sucesivamente para todas las actividades. Si yo eso lo agrego, es decir, yo agrego, la agregación quiere decir, sumo todos esos salarios que se generan en la actividad productiva, la renta, los intereses y los beneficios, que son las retribuciones de todos los factores productivos que participan en todo el proceso productivo, estoy hablando de lo que denomina ingreso. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien. Alguien que me pueda poner un ejemplo, cualquier persona, cualquier alumno que me ponga un ejemplo. Disculpe que voy en el colectivo, pero ¿podría explicar de vuelta eso del valor agregado? No lo entendí bien. Sí. Hay una compañera que no lo entendió, pero no le quiere decir que le da vergüenza. Dije que en todo el proceso productivo, en términos globales, si yo mido o observo en la actividad productiva, estando en este dron que estoy observando cómo está andando el aparato productivo, cómo se están produciendo bienes y servicios, si yo veo todos los trabajadores de los tres sectores de la economía, si veo, ¿cierto?, el aporte que hace, ¿cierto?, el capital o la tecnología, el aporte que hace, ¿cierto?, el empresario, el aporte que hace, ¿cierto?, el espacio físico a la generación de esos bienes y servicios, lo que están haciendo los factores productivos es agregando valor. Supongamos, la harina no se convierte sola en pan, algo hay que hacer, justamente en la función de producción, que es la que definió cuántos trabajadores, el espacio físico determinado, cuántas cantidades de máquinas, y quien definió esa función de producción fue el empresario, es el que hace de que se obtenga un bien determinado, ¿está claro? La producción de un bien determinado. Si eso yo lo observo por todas las actividades que hay en todos los sectores económicos, es decir, todo lo que se genera en el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, desde el punto de vista, ¿está claro?, de la retribución que están percibiendo o recibiendo los factores productivos, nosotros hablamos, ¿cierto?, de el ingreso. Entonces, en la agregación de valor y la retribución por esa agregación de valor que le denomino ingreso, ahí estoy hablando de que el concepto de valor agregado es igual al de ingreso. ¿Se entendió? Brian puso S igual a renta, S igual a salario, igual a interés, B bienes. No, Brian, B quiere decir beneficios. Esto, Camila, lo que estamos haciendo es una introducción para interpretar conceptos, cómo se dan desde la micro en la macro, cómo se dan en la macro en términos de variables globales o variables agregadas, que también le podemos llamar. Cuando yo hablo voy a hablar de un concepto del consumo, no estoy hablando de la familia, de Juan, de Pedro, de la empresa, estoy hablando
o del consumo que tiene el Estado, estoy hablando en términos globales, representa una magnitud del comportamiento de todas esas unidades que recién mencioné. El libro que nosotros vamos a utilizar, a ver, que tiene distintas lecturas, ahí nosotros hemos subido 2 libros, ¿cierto? 2 PDF. Lo que sí, lo primero es que vamos a subir un Power con todos estos conceptos para que a ustedes les quede mucho más claro. Porque cuál es lo que nos encontramos en la lectura de estas cuestiones. En las lecturas que nos encontramos, que tienen un nivel de profundidad determinado para ciertos lectores, para mí no es para el curso de los chicos de abogacía. Es decir, por eso estoy explicando que hay ciertos conceptos que nosotros necesitamos que ustedes los manejen y sepan de qué se tratan. Después pasaremos a hacer, aquel que lo desee, ¿cierto?, en la clase de consulta, un análisis en función del examen que preparen para decirle, mire, esto es lo que nosotros pretendemos que relacione. Si ustedes si pueden observar ahora, con todo esto que venimos desarrollando en las distintas unidades, vamos observando que está todo íntimamente relacionado. Cuando yo hablo, ¿cierto?, puedo partir de lo menor a lo mayor, como hemos hecho, partir de las unidades de la economía doméstica hacia la macroeconomía, como unidades globales o de agregado económico, o partir al revés, de lo de agregado económico, ¿cierto?, hacia abajo, que es el ejemplo que yo les planteé a ustedes del dron. Estamos subidos en un dron y estamos mirando hacia abajo cómo se genera toda esa actividad productiva de esa región, de ese país o de esa provincia, si ustedes quieren analizarlo. ¿Se entiende? Por eso es importante que podamos ver estas cosas que yo hoy les estoy introduciendo como tema y como contenido, para que ustedes puedan relacionarlo con lo que yo desarrollé en las primeras 4 unidades. Lógicamente que cuando preparen ustedes su trabajo para el examen final, nosotros vamos a ayudarles, ¿cierto?, a que en ese nivel de relaciones alcancen un nivel de profundidad que para nosotros como cátedra y como alumnos de ciencia del derecho puedan interpretar. ¿Se entendió? Por eso es lo difícil de adaptar estos contenidos a ciertas carreras donde ustedes no van a ser economistas, pero sí nos gustaría que observen o interpreten lecturas o información que se brinda en los medios y que tiene que ver justamente con este tema. Dice Eduardo Manrique, profe, perdón la ignorancia. No, todos somos ignorantes. Hay niveles de ignorancia, o mejor dicho, todos estamos para aprender. Dice, profe, perdón la ignorancia, si yo soy empresario y tengo que retribuir cada parte del proceso productivo para conseguir un producto, ¿no sería egreso en lugar de ingreso? No, es decir, a ver, nosotros el concepto de ingreso lo estamos viendo como una retribución y lo estamos viendo desde el punto de vista nominal. Usted lo que está haciendo, está claro, es comparando esos conceptos desde el punto de vista contable, Eduardo, desde el punto de vista contable, es decir, sus gastos van a estar en función de su actividad productiva. Entonces, nosotros cuando hemos visto costos fijos, costos variables, costos totales, y lo hemos comparado con los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios para saber si usted tiene un beneficio o no tiene un beneficio, ¿cierto?, a partir de la venta de esos bienes. Por eso yo le pregunté, si ustedes fuesen abogados, ¿cierto?, y cuánto cobrarían por una actividad, esto, aquello, lo otro, y bueno, y ustedes me respondieron, y yo le dije, ¿en algún momento tuvieron en cuenta los costos? No, bueno, entonces usted está observando este análisis desde el punto de vista de lo contable, Eduardo. Yo lo estoy observando desde el punto de vista de que en la economía nosotros analizamos, es cierto, cómo es la retribución de esos factores, y lo consideramos
ingresos. ¿Por qué? Porque ese concepto de cuánto me ingresa, si usted quiere compararlo con esto, cuánto me ingresa o por salario, o por renta, o por interés, o por beneficio. Porque además usted puede cumplir varios roles. Usted puede cumplir roles en una actividad, en varias actividades, o en esas actividades cumplir diferentes roles, que es lo que yo le decía. Ustedes cuando al principio tengan su estudio jurídico, lo que van a hacer de haber definido la función de producción como empresario, y además van a ser de trabajadores. ¿Por qué? Porque justamente todavía no, cierto, los números no dan, como dice comúnmente, para pagar a un trabajador. Entonces lo vemos como el ingreso que perciben los factores productivos. Yo como empresario, acordé siempre con cualquier actividad económica, voy a definir un determinado beneficio a los fines de definir esa función de producción, porque si no, yo en definitiva me va a desmotivar el hecho de poder generar una actividad económica. Ustedes al principio, cuando sean abogados, y van a haber una serie de costos, y esos costos van a estar absorbidos por sus padres, ¿cierto? Hasta que ustedes se consoliden ese estudio. Y por ahí se juntarán con 5 o 6 para alquilar un espacio físico determinado, porque en definitiva no pueden tener un espacio solo y no pueden pagar el alquiler uno solo. Y entonces se juntarán y en ese estudio podrán atender 3 o 4, en fin, bien. Pero al principio ustedes lo que van a hacer es absorber eso, porque lo que están haciendo, y como siempre lo dijimos, es, valga el término, instalándose en el mercado. ¿Se entendió? Bueno, sigo con algunos temas. Entonces, yo dije que el producto está constituido por la cantidad de bienes y servicios finales que se genera, vamos a poner, en un país determinado durante un periodo determinado. Después, el programa dice Producto Bruto Interno. Vamos a saltar lo de bruto para analizar lo de interno. Lo interno está referido a un espacio geográfico determinado. Por ejemplo, en San Juan se habla del producto geográfico, es decir, al que hace referencia a la provincia en todos sus límites. Puedo hablar del producto geográfico de una región determinada, es decir, si yo defino la región de Cuyo, yo puedo hablar del producto geográfico de la región de Cuyo, y engloba, ¿cierto?, lo que se produce en las provincias que constituyen ese bloque económico, por así decirlo. O si hablo, ¿cierto?, del Producto Bruto Interno del Mercosur, estaré hablando, ¿cierto?, de los países que constituyeron originariamente el Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Eso surgirá a partir de la sumatoria de cada uno de los productos de estos países. Bien. Entonces, cuando yo hablo de Producto Bruto Interno, cuando hablo de interno y me estoy refiriendo a nuestro país, yo estoy hablando del Producto Bruto Interno de la Argentina. ¿Está claro? De la Argentina. O si soy de otro país, lógicamente. Si soy, qué sé yo, no sé, colombiano, y quiero hablar de del Producto Bruto Interno de mi país, bueno, voy a hablar de todo lo que se genera dentro de la actividad económica de mi país llamado Colombia. ¿A qué hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia para cuando hablamos de bruto? Siempre se habla de un concepto de Producto Bruto Interno o de Producto Neto Interno. Ahí lo voy a escribir en el chat. Puedo hablar de PBI, quiere decir Producto Bruto Interno. Está. Puedo hablar de Producto Neto Interno. Puedo hablar de Producto Neto Interno. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hace de que algo sea bruto o neto? Hay una variable a la cual nosotros hacemos un análisis para saber
si está medido en términos de bruto o neto. A ver, ¿está ahí Eduardo Manrique? Hola. Hola. Hable Eduardo, diga sí, soy yo. Eduardo, ¿puede hablar? O cualquiera que hable, no hay problema. Hola. Hola, usted es Eduardo. Yo soy Eduardo. Muy bien, vamos a poner un ejemplo, Eduardo. Vamos a poner un ejemplo básico, porque siempre a mí me gusta poner algunos ejemplos básicos para que ustedes entiendan a qué nos estamos refiriendo con ciertos conceptos. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Usted, Eduardo, tiene un remis, ¿cierto? Uh-huh. Bien. Y yo le digo, Eduardo, llévame hasta Caucete. Bien. Y usted me dice, ¿cómo no, profe? Yo lo voy a ver hasta Caucete. Bien. Y vamos para allá, ¿cierto? Hasta Caucete. Llegamos a Caucete y me dice, profe, ¿usted tiene un tiempito para que conversemos? Sí, conversemos. Entonces le decía, bueno, a ver, yo te pido, Eduardo, si tenés un tiempito para conversar. Y te pregunto, Eduardo, ¿por qué me has cobrado 500 pesos? Vamos a poner un número redondo. ¿Por qué me has cobrado 500 pesos hasta Caucete? Y seguramente para compensar el costo. Y me queda Bien, una diferencia, digamos. ¿Sí? Bien, decime qué has tenido en cuenta. Y el precio del combustible. Muy Y bien. imagino que se evaluará también la variables como el desgaste de las cubiertas, qué sé yo, del auto, digamos. Actualmente, pagar el seguro del auto, digamos. Así. Todo es igual. A ver. Bueno, entonces vos decime, vos poneme números. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo más aún así. Que vos me decís, mire, profe, con estos 500 pesos yo me quedan 100, me estás diciendo así en términos. Es decir, tu beneficio es de 100 pesos, ¿cierto? Uh-huh. Bien, los otros 400 son gastos, me decís. Bueno, ¿qué gasto? Entonces yo voy a empezar a detallar. Combustible, ¿cómo se llama? Pago de la licencia, pongámosle Pago la licencia, muy bien. Ponele que tuvimos que pagar un peaje hasta allá, que hay una ruta. ¿Qué más? el seguro de la movilidad. El seguro de la movilidad, bien. Y dijiste algo, que de las cubiertas. Y el desgaste del vehículo, digamos. El desgaste del vehículo, bueno, ese desgaste del vehículo se llama para nosotros en la economía, cierto que vos tenés que amortizar o la depreciación que sufre ese bien de capital. Es decir, si vos todos los días hacés 10 viajes a Caucete, ¿cierto? Y de vuelta, el remis está sufriendo una depreciación. Claro, ¿Por qué? sí. Porque cuando nos subimos acá a la facultad, vos me decís, mire, profe, lo que invertí en esto, este auto 0 kilómetros, va a tener el lujo, profesor, de que este es un auto 0 kilómetros. Y yo hicimos 30 kilómetros. Y yo te pregunto, ¿el auto 0 kilómetros? Era. Era, bien. Ya no era porque entonces ese bien de capital que vos tenés como trabajo ha sufrido un desgaste. Todos los bienes de capital sufren un desgaste. Entonces eso es lo que nosotros decimos depreciación del bien, es decir, cómo se deprecia por el uso del desgaste. O por el desgaste propio o por el uso. ¿Está claro? Bien. Que eso es lo que vos podés tener que contemplar. Porque si vos no lo contemplás y mañana tenés que cambiar la rueda del auto, cambiar esto, aquello, ¿de claro, dónde no, sacás? los números, claro. Claro, no, primero no te van a cerrar los números y segundo, si esa plata la tenés que sacar de lo que obtenés del beneficio, entonces vos decís, mire, profe, ¿sabe qué? Que yo este mes hice 10 viajes a Caucete, a 100 pesos que me quedaban son 1000 pesos, pero resulta que el otro día he tenido que, justo se ha desgastado tal plata y le he tenido que reemplazar. Y te digo, ¿y con qué lo compraste? Y de esos 1000 pesos que yo había ganado, tuve que destinar 200 pesos. Entonces la pregunta es, ¿vos ganaste 1000 o ganaste 800? Claro, 800. Eso, entonces vos deberías haber calculado en todas esas cosas, como vos decís, está claro, eso que nosotros le decimos la depreciación. Dicho en otros términos, lo que hay que hacer es amortizar un bien de capital. Bien,
cuando hablamos de producto bruto es porque tiene incorporada lo que nosotros llamamos las depreciaciones, es decir, el precio tiene incorporado, el valor del producto tiene incorporado, ¿cierto?, las depreciaciones. Y cuando hablamos de producto neto, no tiene incorporadas las depreciaciones. Es decir, todo bien de capital, volvamos al ejemplo de la panadería, es decir, el horno era nuevo, pero después de 10 cocinadas ya no es nuevo. ¿Cómo se llama? No sé, a ver, cualquier bien de capital. La pala que yo estoy utilizando para remover ciertos piedras que quedaron de la exploración que hicimos de una montaña, bien, entonces todo eso se debe calcular para saber, ¿cierto?, todos estos temas de cómo está cuantificado el producto bruto. Es muy importante la cuantificación del producto, tanto en términos de bruto y en términos de neto. Porque además, yo te dije recién, volviendo al ejemplo, profe, tuve que comprar este repuesto. Bien. ¿Y cuánto ganaste? 1000. ¿Y de dónde sacaste la plata? No, profe, es que yo ya había calculado, entre todas las cosas, yo ya había calculado, ¿cierto?, la amortización de este bien de capital. ¿Qué quiere decir, profe? Que yo lo que llego y agarro los 500 pesos y hay un montón de tarritos que yo tengo. Entonces pongo tantos pesos en un tarrito que se llama combustible, pongo en otro tarrito que se llama seguro del vehículo, pongo en otro tarrito esto, pongo en otro tarrito el valor que es de la licencia y de la antena y no sé qué, la radiofrecuencia y no sé cuántas más. Y en otro tarrito pongo una serie de monedas, ¿está claro?, o de pesos o billetes que tiene que ver con el desgaste. Yo he calculado cuánto es el desgaste por cada viaje, hoy hice 10 viajes, está claro, tengo que dejar en ese tarrito tanto dinero porque ese es el desgaste que incluye este bien de capital. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, si yo sumo todo ese desgaste que sufre todo un esquema productivo de los 3 sectores de la actividad económica, entonces estoy hablando, ¿cierto?, de esa depreciación en términos generales. ¿Por qué? Porque la pregunta es lo siguiente, Eduardo. Todos esos tarritos que vos tenés son dinero que vos tenés que hacer, lo utilizás para hacer frente a gastos. El de combustible lo usás todos los días, ¿o no? Sí, sí. Bien. El de la licencia, ponerle que te cobre por día, también. El de la radiofrecuencia, también. Bien. Ahora, el del desgaste, vos todo el día necesitas, ¿cómo se llama?, reemplazar algo. No, estimo que no. No, porque la idea es que vos tengas un remis que, ¿cierto?, no sufra daño y esto, aquello, porque si no te va, esto como si yo voy y te digo, mira, Eduardo, vamos a comprar un remis, compramos un auto que está hecho, valga el término, no muy académico, está hecho pelota, vos vas a decir, mire, profe, ¿sabe qué? Me la va a pasar más en el taller que en otra cosa, ¿o no? Claro, trabajar para otro. Exactamente. Voy a decir, como decir, bueno, entonces, en definitiva, bien, el día de mañana, cuando vos tengas que, eso se llama reponer el capital, eso significa un ahorro que vos estás generando para que el día de mañana, ¿cierto?, cuando vos tengas que reponer un bien de capital, puedas, ¿cierto?, hacerlo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ese ahorro sirve, está claro, justamente para lo que nosotros llamamos, que es otro de los componentes muy importantes en la Argentina, que se llama inversión. Y esa inversión nosotros la analizamos con lo que se denomina la letra I mayúscula y se dice inversión. Ahí está escrito. Entonces, ¿por qué es importante en un proceso productivo tener una cuantía interesante de la inversión? ¿Está? Es porque justamente genera mayor actividad, genera, ¿cómo se llama?, mayor nivel de empleo. Eso es lo que se presenta. Entonces, ustedes cuando escuchan un programa en la televisión que dice que la inversión decayó o la inversión
aumentó o la inversión se mantuvo estable de un periodo a otro, esto es lo que ustedes están analizando, es decir, bien. Por ejemplo, a ver, vos tenés, Eduardo, vos tenés 6 remis. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Bien, y está usando 2. Yo te pregunto, Eduardo, ¿por qué no usás los otros 6? Pues sí, mire, porque la demanda de este servicio está caída, profe. Bien, entonces vos lo que tenés es bienes de capitales ociosos, estamos que no lo está utilizando. Bien, y mañana se genera una actividad en Caucetti que hay que llevar gente y justo te contratan a vos y vos vas a incorporar 2 remis más, ya son 4. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos vas a comprar al principio más auto o vas a incorporar los que tenés en estos momentos parados? Incorporo los que tengo, sí. Perfecto. Entonces eso se va dando en la medida en que va creciendo la actividad económica. Entonces, esos espacios o esos vehículos que los tenés como ociosos, los incorporás a la actividad productiva, está claro, progresivamente en la medida. Y después, dentro de 5 años, no sé, estás llevando 10.000 personas a Caucetti y bueno, yo te veo y decir, mire, profe, pasé una flota de 6 a 25 remis porque hay que, ¿se entiende? Bien. Entonces, eso tiene que ver con el nivel de inversión. Cuando hay actividades productivas o cuando la actividad productiva tiene espacios ociosos o tiene una capacidad ociosa en el nivel de producción, medido en términos globales, supongamos, vos fuiste a la panadería y viste que están echando a andar una máquina cuando tienen 4, fuiste a una bodega y viste que están poniendo 10.000 kilos menos de uva, cuando vas a una fábrica de calzado y ves que hay menos trabajadores y hay espacios, digamos, ociosos o desocupados y así sucesivamente, vos decís, bueno, la capacidad productiva tiene un alto porcentaje de ociosidad. ¿Se entendió? Sí, profe. En términos globales. Si yo sumo tu actividad más la de otro, tu actividad de servicio de la prestación de traslado, si sumo la actividad productiva de primaria, del secundario, más otros componentes del sector terciario, y digo que hay una capacidad ociosa instalada en la actividad productiva argentina, quiere decir que hay cierta tecnología, maquinaria o bienes de capital no utilizados por ahora. Y eso se debe a que la demanda, o al revés, ¿cierto? O decir, mire, profe, ha empezado a crecer la actividad, esto, aquello. En este tema de pandemia hay actividades que han avanzado más que otras o han crecido en términos globales, ¿cierto? Por ejemplo, que en el mercado libre y usted dice, bueno, facturó más que el mes pasado o más que los meses anteriores o el año pasado facturó un montón, porque bueno, justamente el hecho del aislamiento, el hecho de no poder ir a los comercios, el hecho de necesitamos de comprar bajo lo que significa la virtualidad y todo eso, bien, entonces decayó, bien. O por ejemplo, el hecho de que los alumnos no vayan a la facultad en colectivo también genera un uso en la capacidad ociosa de los colectivos en tal horario. Por ejemplo, nosotros teníamos los alumnos que iban de segundo año de abogacía a las 4 de la tarde y tomaban el colectivo a las 3 en distintos lugares, bien, ya el hecho ahora de tener las clases virtuales ha generado en ese horario, en la cantidad de colectivos, una capacidad ociosa no utilizada. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Si volviéramos a la normalidad otra vez, supongamos, qué sé yo, bueno, entonces, de a poco, entonces, ¿qué harían los colectivos? No incorporarían unidades, ¿cierto? Sino, o sí, tal vez, dependiendo. ¿Por qué? Porque hay unidades que ya no pueden utilizarse porque hay requisitos legislativos que hacen de que, o de reglamentación, que las unidades tienen que ser esto, como si vos tenés un remis del año 40 y te dicen, no, no puede ser ya remis porque, bueno, pero me estoy refiriendo en términos generales. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. Bien. ¿Entendió el resto de la gente, de los alumnos, alumnas? Bien. Entonces, para poder, es decir, para analizar el concepto, yo estoy escribiendo en el chat, el concepto de
bruto a neto o viceversa, ¿cierto? El problema, tenemos, o de neto a bruto, tenemos en cuenta lo que nosotros le llamamos, denominamos depreciaciones. Depreciaciones, guión, amortización, los bienes de capital. ¿Entendió? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Cristian Pedrosa está ahí o no? Bien. Póngame, dígame sí, no, pues ponga sí porque, dígame sí, que quiero verlos participar, que hablen, eso es lo que quiero. Tienen todo activado el micrófono y ninguno habla. ¿Estamos? Pucha, que yo también no pego una. Cristian no tiene micrófono. Pero ¿me escucha bien, Cristian? Vamos a seguir. ¿Está Abel Quiroga ahí? ¿Está Abel Quiroga? O Acuña Valentina, ¿quién está? Que se enganche. ¿Hay alguno que quiera hablar? Profe, la capacidad ociosa de Sí. bienes, la actividad de producción significa que no hay inversiones, significa que decae. No, o sea, la capacidad ociosa está dada por, a ver, usted definió una función de producción para una demanda de su actividad o de la producción más que de su actividad, de la producción de bienes y servicios de usted. En este caso, usted definió utilizar tantos factores productivos para poder brindar o producir un bien o un servicio, y resulta que después entra a decaer la demanda de esos bienes y servicios. Entonces se encuentra con capacidad ociosa, es decir, la no utilización ya sea de espacios o de factores productivos. Supongamos que yo tenga 10 hectáreas de tierra, 10 hectáreas de tierra para producir tomate y resulta que con 2 son suficientes, quiere decir que hay 8 hectáreas que no estoy utilizando, ¿se entiende? Tengo 3 tractores ahí en mi finca, en esas 10 hectáreas para cosechar, supongamos. Bueno, estoy utilizando uno, entonces hay 2 que están parados. Si tengo capacidad ociosa, quiere decir que hay ciertos factores productivos no ocupados. Supongamos usted tiene una fábrica, dice, tengo una fábrica de calzado, y en la fábrica de calzado, que son tanto espacio físico, que son tantos metros cuadrados, tiene tantas máquinas, tantos trabajadores para producir 1000 unidades de zapatillas diarias, y resulta que ahora está produciendo, está claro, 200 unidades de zapatillas diarias. Es decir, está muy por debajo de lo que había fijado como línea de producción. Si eso dentro del juego de la oferta y la demanda. Es lo que a mí me va a determinar fundamentalmente si tengo capacidad, a ver, si mi capacidad ociosa va a crecer o va a disminuir, está dada por la demanda agregada, es decir, cómo se comporta la variable consumo o cómo se comporta la variable inversión o la variable exportación. Porque yo le pregunto, vos, Eduardo, estamos siguiendo con Eduardo, bueno, vos, Eduardo, la zapatilla, ¿para dónde la haces? ¿Para el mercado interno o para el mercado externo? Eso es lo que... Y vos decís, no, yo hago un porcentaje para el mercado interno y otro porcentaje para el mercado externo. Lo que pasa es que en el mercado externo no puedo entrar porque han cerrado las fronteras, supongamos, o en el mercado interno ha decaído porque antes la sustitución de la zapatilla era cada 8 meses por parte de una familia y ahora es cada 2 años porque, bueno, la crisis, bueno, eso es lo que va a determinar que haya más o menos capacidad ociosa, está dada también en relación a lo que vos decís con la demanda agregada. Bien, gracias.
Entonces, para conjugar el concepto de bruto a neto o de neto a bruto, lo que tengo que tener en cuenta son las depreciaciones o las amortizaciones, como le llamamos. Si yo digo que si el producto bruto es porque tiene incorporada o tiene incluida en sí, en ese número, las amortizaciones. Y si no tiene incluida las amortizaciones, es producto neto. ¿Quedó claro? Siempre. Si lo tiene incorporada a las depreciaciones, es bruto. Si no las tiene incorporadas, es neto. A ver. Bueno, todo esto sobre lo cual recién hemos estado hablando, Juliana Penisi. ¿Me escucha, Juliana, usted? Hola, ¿me escucha? Bien. Bueno, a ver, Eduardo, ¿será ahí? ¿Sí o no? Hola, ¿Ah? sí, sí. Bien. Tenés 10 puntos más para el parcial. Bueno, Por lo valiente. Mira, te hago una pregunta. Vamos a seguir analizando. ¿Vos estás más gordo, más flaco, más alto, más petizo? más gordo, Más gordo, supongamos. ¿Y por qué sabés que está más gordo? porque el aumento de peso, la balanza. Exacto. Entonces vos lo que has hecho es, vos decís, mire, profe, yo puedo estar más gordo o estoy más alto. Claro, bien. Vos lo que has hecho es una comparación de medición. Supongamos, viste que cuando eran niños ustedes los llevaban al pediatra y el pediatra los medía y decía, mire, tiene la altura acorde a la edad. Entonces después iba otra vez, tu mamá te llevaba y te decía, bueno, ¿y ahora cuánto tiene? 2 años más y ahora también ha crecido. Entonces bien. Eso en definitiva, para poder saber si uno está más alto, esto, aquello, y valga el ejemplo que he puesto, tiene que ver con mediciones y comparaciones. Bien. Nosotros, para poder saber si la economía o el Producto Bruto Interno o hay mayor nivel de actividad económica, tenemos que hacer mediciones y se hacen justamente mediciones de ciertas variables. ¿Estamos? Bien. Y las tenemos que contabilizar. En la jerga, ¿cierto?, de la economía, eso se llama cuentas nacionales. ¿Claro? Eso de cuentas nacionales, ¿qué quiere decir? Que hay cuentas que necesitamos contabilizar para saber si realmente o hay si se ha crecido, si la demanda agregada ha crecido, qué componente de la demanda agregada ha crecido, si ha crecido el producto bruto, la oferta global, perdón, qué componente de la oferta global ha crecido, si han crecido el producto o han ingresado más importaciones. Queremos saber también si hemos exportado más, y bien, y todo eso hay que medirlo. Todas esas mediciones se hacen a través de lo que nosotros le decimos las cuentas nacionales. ¿Por qué se llaman cuentas? Porque son lo mismo que una cuenta de una empresa que mide el nivel de actividad que tiene esa empresa. Bien. Aquí el nivel de actividad económica hay que medirla para saber, ¿cierto?, cómo es el comportamiento y cómo es la tendencia de esas cuentas, ¿cierto?, en función de ciertas medidas que se pueden tomar. Entonces yo puedo tomar ciertas medidas de política económica que van a hacer que alguno de estos componentes o de alguna de estas variables pueda crecer o disminuir. Supongamos, la pregunta es, ¿cómo será el impacto de la reducción del impuesto a la ganancia en el salario de ciertos sectores, de ciertos trabajadores o de cierto target de personas? ¿Estamos bien? ¿Cómo será el comportamiento del ahorro de las familias y de las empresas en función de años anteriores? ¿Cómo será el nivel del consumo? Y empiezo a hacer estas mediciones. ¿Cómo el comportamiento de las exportaciones? ¿Se ha podido exportar más? ¿Se ha podido bien? ¿O van a ingresar más dólares porque es producto de ingreso de dólares? ¿Porque se ha exportado va o porque ha subido el precio de los bienes o de los commodities, como se llaman, o de los precios de estos bienes o servicios que se exportan? Entonces, sí o sí hay que hacer una medición y
esa medición tiene que ver con lo que nosotros básicamente llamamos como es el comportamiento del Producto Bruto Interno de la Argentina. Si el Producto Bruto ha crecido y si queremos después, nosotros observamos ese crecimiento y podemos decir, bueno, el Producto Bruto Interno de la Argentina del año 2000, supongamos que ya haya terminado el 21, ha crecido, ¿cierto?, el 3% respecto al 2020 y ha crecido respecto al 2019 un 7% o ha decrecido, depende de lo que el resultado que queramos analizar. Eso es una medición en función de eso. Yo puedo decir, supongamos, en términos globales, que el Producto Bruto Interno ha decrecido de este año respecto al año pasado, a excepción de ciertas actividades. ¿Por qué? Porque justamente Eduardo es dueño de venta de computadoras. Santiago López es dueño de la prestación del servicio de Internet. Por ejemplo, Segura Camila Lisset es dueña del servicio de telefonía celular. Y, por ejemplo, Sofía Oviedo es dueña de la prestación de los servicios del cable y de esto de televisión satelital, ¿cierto? Bien. Entonces yo puedo decir que el Producto Bruto ha decrecido, pero hay ciertas actividades que han crecido producto de la pandemia, no sé si me entienden. Entonces, por ejemplo, ¿por qué creció la facturación en Mercado Libre? Y justamente por el hecho de que nos encontráramos en una situación de aislamiento, no poder salir, esto, aquello, tal, y necesitábamos tener un comercio online. Otro te puede decir, mire, profe, ¿sabe qué? Yo antes facturaba en mi negocio, que yo tengo una logoteca, facturaba X monto, y de ese monto que facturaba, el 30% lo representaban los pedidos, esto, ¿cómo se llama? Que lo llevan en domicilio, pedidos ya, eso, bueno, pónganle que lo llevan a domicilio, no sé cómo se llama eso ahora. Es delivery, exacto, esa es la palabra. Entonces, ¿y sabe qué, profe? Ahora el delivery representa el 70% y el 30% hoy representa lo otro que antes representaba el mayor porcentaje. Entonces, esos son análisis que se hacen para ver cómo se está comportando, ¿cierto? No solo la economía en términos globales, sino en algunos sectores puntuales. Lo que pasa es que cuando yo hablo de estos sectores que han crecido y hay otros que han decrecido, cuando yo comparo el nivel de crecimiento de un sector con respecto a la caída en otros sectores, el resultado que me termina arrojando es un declive o un decrecimiento, por así decirlo, del PBI. ¿Se entiende? Sí, profe. Por más que haya actividades que... Entonces, eso es lo que me permite observar estas cuestiones de lo que yo estoy hablando de esta variable en términos de medición. Y la otra vez, yo hablé, ahí hice una introducción muy rápidamente de lo que significaba, cómo se constituía la oferta global y cómo se constituía la demanda global, o la demanda agregada y la oferta agregada. Yo ahora voy a escribir una ecuación, que esto yo quiero que se lo aprendan, esta ecuación, no de memoria, sino razón. Esto es una ecuación que tiene que ver con lo que nosotros le decimos la ecuación macroeconómica fundamental para una economía abierta. Ya después ahí se lo voy a escribir en el chat. Ahí está. ¿Lo ven ahí en el chat, lo que escribí? Ahí estoy poniendo el PBI más las importaciones. La M, acuérdense que son las importaciones. Perdón, es igual. Perdón que ahí me equivoqué. Puse PBI más importaciones igual. Me salió cualquier cosa. Igual. Oferta global. Oferta agregada, como que están llamarle. ¿Estamos? ¿Lo ven ahí? Perdón que recién
salió un menos. Ahí la última que he escrito, esa es la verdadera. Y después, consumo más inversión más exportaciones, igual, lo que significa la demanda global, demanda agregada. Bien. Y tiene. Entonces, yo cuando hablo de oferta, de oferta agregada, igual demanda agregada, yo tengo que saber qué componentes constituyen la oferta agregada y qué componentes constituyen la demanda agregada. ¿Se entiende ahí lo que he puesto? ¿Se entendió? Profe, la C, la I, la X. La C es consumo, la I inversión y la X exportaciones. Ahora lo voy a pasar a aplicar, espérense un cachito. La Ustedes X, se van a... importaciones. La I inversión. Sí. Ahora paso a explicarlo. Ahora yo puedo desagregar la variable consumo. Yo puedo hablar de la variable. Ahora lo que yo voy a desagregar es la variable consumo. ¿Estamos? ¿Cómo la voy a desagregar? Es decir, está compuesto por el consumo privado más consumo G del gobierno. Yo puedo desagregarla así, miren. ¿Ve? Ahí en el chat lo he escrito. La CP quiere decir consumo privado más consumo gobierno. Eso representa la C. ¿Estamos? También puedo desagregar que es lo mismo. Voy a hablar de consumo de la familia más consumo de las empresas. ¿Ves? Entonces, ustedes se van a encontrar en distintos libros con estas fórmulas que en definitiva lo que han hecho es una desagregación. A ver, sigamos, Brian, que estás ahí. ¿Estás ahí, Brian? ¿Estás ahí, Brian? No, no estoy, me dice. ¿Por qué no querés hablar? Anden gracioso, profe. Yo me sacrifico por el grupo. ¿Viste? Vamos, Brian, dale, habla. Un embole la matemática, no, estamos tratando de que no sea un embole. Estamos tratando de que no sea un embole porque, a ver, ¿quién es la 966-322 que escribió, el tema de las matemáticas? La matemática es para pensar. Escuchen esto, mira. Por algo no elegí la carrera de contador, jaja. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a seguir con el Eduardo. Mira, Eduardo. Vos pesás 70 kilos, ¿cierto? Vamos a poner un número 50, más redondo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. La primera pregunta es pensar. ¿Cuánto pesa tu torso? 25. ¿Ah? 25, supongamos. 25.
La pregunta es, ¿tu torso puede pesar 51 kilos? Sí, pero en un caso de amorfismo. No, no puede pesar tu torso 51 kilos, ni 55, ni 52. ¿Por qué no? ¿Por qué no podés pesar? Porque las partes no pueden pesar más que el todo. ¿Se entendió? Ah, perdón, 50 kilos. Está. Sí, sí, sí. Entonces vos, tu torso va a pesar siempre cualquier valor menos, está Menos el claro, total. menos el superior al valor total, porque es una parte, ¿o no? Sí, 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 sí. Bien, entonces Se el le pone el primer consumo, peso de 70 kilos, sí. bueno, vamos al 50, vamos a hacer números redondos. Entonces, tu torso nunca va a pesar, si tu torso llegara a pesar igual al total, vos no tendrías ni brazo, ni pierna, ni cabeza, eso sería, tu entidad sería el torso, nada más. Claro, por eso. ¿Estamos? Pensamos. Una persona sería. Bueno, sí, bueno, vamos con ese ejemplo para poder medirlo esto y pensarlo matemáticamente. Bien. Entonces vos me dijiste que tu torso pesa 25 kilos. Bien. ¿Cuánto pesan tus dos brazos? Ponele que el brazo representa uno solo, y 10 kilos. ¿Y cuánto pesa tu pierna? Y 10 kilos, ¿cierto? Bien. Y tu cabeza, 5 kilos. Todo eso suma, ¿está claro? Todo eso suma 50. Entonces, vos sos el consumo, representás 50. ¿Cuánto representa el consumo privado? Y si yo lo desagrego el consumo en familia y en empresa, la familia representa el torso y la empresa representa los brazos y las piernas. ¿Entendido o no? Sí, profe. Entonces, cuando yo estoy diciendo que la demanda agregada es de 100, cuando yo estoy diciendo que la demanda agregada es igual a 100, vamos por un ejemplo, en términos numéricos, y yo llego que el consumo es igual a 50, la inversión es igual a 30, y la X, que son las exportaciones, representan 20. Porque el todo se llama demanda agregada, que está compuesta por consumo más inversión más exportaciones. Consumo 30, inversión 30, consumo 50, inversión 30 y exportaciones 20. ¿Estamos o no? ¿Se entendió? Sí, ¿Ah? profe. Sí, Bien. sí. Es decir, que la demanda agregada es el cuerpo total, supongamos, ¿cierto? Ahora yo voy a discriminar consumo. El consumo es igual al consumo privado más consumo de gobierno. Bien. Entonces yo voy a decir que el consumo de gobierno es igual a 30. ¿Cuánto será el consumo privado? 20. 20, perfecto. Entonces, si yo dije que el consumo privado más el consumo, eso representa 50 y el consumo de gobierno representa 30, bien, el consumo privado. Es decir, que si yo digo que todo el consumo solo así, sin discriminar, es 50, las partes van a ser a ese 50. Si el gobierno tiene un consumo de 30, ¿cuánto será el consumo privado? 20. Y ahora yo puedo decir, bien, y ahora puedo decir que el consumo privado es igual a Consumo de familia más el consumo de la consumo empresa. de la familia, que vamos a poner que ha sido
no sé, vamos por un ejemplo, 8, vamos a poner, más el consumo de las empresas, que es 12. ¿Entendió ahí? Sí, profe. Bien, eso es lo que estoy tratando de decir, que voy a encontrar fórmulas más desagregadas o menos desagregadas. Yo le hice una fórmula no tan desagregada, que era consumo más inversión más exportaciones, y después le hice una fórmula más desagregada que tiene que ver con el consumo. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Importaciones o exportación? La X es exportación. La X es exportación. Dije X. X exportación. Gracias, profe. Y la M. Importación. Importación. Dicho en términos así ordinarios, todo lo que sale de nuestro país hacia afuera es expo. Y todo lo que entra de afuera hacia nuestro país es impo. ¿Estamos? Sí, profe. Porque el término dice es todos los bienes y servicios que salen del territorio aduanero argentino se denominan, bueno, eso que ahí está técnicamente hecho, pero para que después lo veamos, ahora para que se les quede grabado que esto es exportación e importación. ¿Estamos? Bien. Ahí estamos hablando de la demanda global y de la oferta global. Entonces, ¿cómo se llama? Bien. ¿Qué se me iba a decir antes? Perdón. Sigamos con alguien que hable más, para no estar trabajando nada más con Eduardo. Alguien que hable. ¿Quién le regalo 10 puntos para el parcial? Hola, hola, hola. Listo, ya escuché eso. Ya escuché ¿Quién eso, es? profe. ¿Quién es? Abel, Abel. Abel, vamos a ver, pensemos. No me va a pensar. No, es muy simple, si esto es muy simple, si es la realidad, no es la realidad nada más. Bien. Así como existe ese componente discriminado de consumo, vos, Víctor, te voy a escribir en el chat. Mira, se la sé que era consumo, ¿cierto? Sí. Bien. Fíjate vos, ahora. Pongo la I, es inversión, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces te digo la pregunta. ¿Quiénes pueden invertir si lo asocias con el consumo? ¿Cómo? Si lo asocias a los que yo he escrito recién de consumo, asociado a la inversión, ¿quiénes pueden invertir? En un sentido general, digamos, empresas. Empresas, bien. ¿Quién más puede invertir? Básicamente cualquier que sea privado, digamos. Bien, ¿quién más siendo privado? Si yo te he dicho recién que el consumo privado más el consumo del gobierno, entonces ahora inversión El privada, consumo inversión de familia gobierno. también. Bueno, entonces ¿quién puede invertir? Todos. Todo, decir, a ver, por eso, pero antes que me digas todo, decime, Perdón. ¿quién puede invertir? Públicos y privados. Público y privado. Bien, el Gracias, Estado Cristian. y privado. ¿Y quiénes son los privados? Nosotros, digamos. No, nosotros no me digas. ¿Quiénes son los privados? Ahí en función para que lo asocies al concepto de consumo recién. Tenés que reemplazar la C por la I. Antes de decir consumo empresa, ¿qué va a decir? Inversión, empresa. Bien. Y antes de decir consumo familia, va a decir inversión, familia. La pregunta es lo siguiente. ¿La familia invierte? Depende. Pero, ¿cómo que depende? Yo no Y, invierto, pero por ahí podés invertir vos. y claro, Vos por ahí decís, mira, mi supongamos que viejo... somos familia usted y yo. Y, Sí, y decidimos invertir, por ahí podemos invertir como podemos no. sí, bueno, pero partamos, a ver, pero está bien, pero
Partamos Pero, del supuesto que queremos invertir, a ver qué quiero decir. entonces sí, sí se puede invertir. Bueno, entonces las familias pueden invertir, las empresas pueden invertir y el gobierno puede invertir. ¿Está claro? Bien. Bien. Entonces, una familia, ¿cuándo invierte? ¿Qué dice tu viejo? Dice tu viejo, mañana dice, vamos a hacer 2 departamentos arriba. ¿Para qué lo va a hacer? Y para alquilar, digamos, para invertir. Exacto. Y el día de mañana la casa toma otro valor, está haciendo una inversión. ¿Está claro? Bien. Tu viejo Bien. puede agarrar, o tu familia puede decir, vamos a comprar unos papeles. ¿Qué papeles? Y vamos a invertir, ¿cierto? Y comprar unos papeles, ¿cierto? En acciones. Bien. O en títulos públicos. Pueden invertir. Estamos. Bien, sí. Valeria, ¿puede hablar usted? Valeria, ¿puede hablar? Valeria Casas. No puede hablar. Ninguno puede hablar, che. ¿Quién más? 10 puntos más para el parcial. Se Acá, perdió. profe, ¿me escucha? ¿Quién habla? Matías, de nuevo. Matías. A ver, Matías. Dice Sí, me ahí, escucha. Valeria Casa dice en el estudio de los hijos. Está hablando de invertir, profe. Hablando de invertir en el estudio de los hijos. ¿Eso está bien? ¿Eso es el concepto de invertir? ¿Me está preguntando a mí, profe? Sí, a lo que ha puesto la Valeria. Valeria ha puesto en el estudio de los hijos. Se está invirtiendo. ¿Está bien lo que ha puesto la Valeria? Para mí sí, puede ser. Bueno, perfecto. Entonces yo te voy a poner un ejemplo, Matías. Igual sería una cuestión como de querer explotarlo después, ¿viste? Como para recuperar la inversión, pero no, qué sé yo. A ver, bien. Yo tengo 2 hijas, Matías. Ya son grandes ya. Ah, Y el otro día le he dicho que me devuelvan la plata que yo he pagado en el estudio de ella. Porque hice una inversión. claro, por eso lo que digo, sería como explotarlo para después recuperar lo que invertiste, según ese pensamiento, digamos. No sé si explotarlo, pero yo le dije el otro día a mis hijas, las senté a las 2, le dije, ustedes me deben, desde que ustedes nacieron, me deben $100.000 entre mamadera de leche, pañales y el estudio de ella. ¿Está bien o está mal lo que hice? Y eso es una cuestión familiar, si entre ustedes les parece No, bueno, bien. jugátela, ¿está bien o está mal? No, para mí no. Está Para mí mal, no. está bien entonces. No, no estaba bien lo que dice para mí, entonces. Bueno, por qué no está bien lo que hice? Claro, ahí va una cuestión de moral, o sea, Bueno, no entonces, usaría bien, entonces lo que usted me está diciendo que está mal, pero nosotros no estamos en la materia moral, ni ética, ni religión. ¿En qué materia estamos? en economía, en ciencia Muy económica. bien. Entonces, cuando Bueno, usted invierte, la pregunta y, es, ¿invierte para tener una retribución o no? sí, ahí sí. O por Ahí ejemplo, sí. usted sí, claro, estaría haciéndolo por ese motivo. Claro, entonces dije yo, bueno, perfecto. Eh, ¿Cómo se llama? Yo le cobré a mis hijas y me dice mi hija, no, no te vamos a dar la plata, no, es una inversión. A ver, esta es una cuestión, una cuestión de que yo entiendo lo que vos me querés decir y entiendo lo que dice también, ¿cómo se llama? Que puso en la inversión de los hijos, ¿cómo se llama la chica que puso en la inversión de los Valeria, hijos? Valeria. Valeria. ¿Cómo se llama? Está bien, es decir, esto es, a ver, yo le pongo este ejemplo porque cotidianamente lo que quiero que vayan relacionando y que vayan encontrando argumentos en sus exámenes. Ves que yo les dije que la economía se encontraba, ¿cierto?, atravesada por distintos conceptos de otras disciplinas, como la filosofía, la sociología, la Sí. historia, bueno, entonces, y la religión, lógicamente. Por eso salieron encíclicas papales, ¿cierto?, en relación a lo económico, ¿está claro? Bien. Y la pregunta es lo siguiente, ¿qué ha dicho el Papa ahora, últimamente, respecto al tema de las vacunas, Matías?
que hay que eliminar, digamos, como la libre patentación de la vacuna, una cosa así, como es, sacarle la Se hace patentación. acceso para todos los países y no bajo el esquema de patentamiento no se permite cierta fabricación a otros países. ¿Estamos? Claro, que lo puedan fabricar más países. Exactamente. Bueno, ve, ahí usted tiene, usted es Pfizer, y ahí está el Eduardo, que es, ¿cómo se llama? Sinopharm. Y está ahí Acuña Valentina, que es, ¿cómo se llama? AstraZeneca, esa es la otra. Sí. ¿Y qué dicen? ¿Qué dice que dice Eduardo que, ¿cómo se llama? Sinopharm, y vos que sos Pfizer, ¿qué decís? ¿Abrí la liberación de la Y patente? no, a mí no me convendría, Y perdería. bueno, entonces ahí empieza toda una discusión de esto. Esto es lo mismo, yo no lo he hecho porque esto que dice Valeria con el tema de los hijos, todo eso, a ver, yo no lo he hecho, estoy poniendo un ejemplo para que nos digamos y descifremos y deduzcamos estas cosas que decimos de lo económico, de los conceptos de lo otro y de aquello. Se supone que uno invierte y espera por esa inversión eso se llama una retribución, más que una retribución, técnicamente eso, una tasa de retorno. La tasa de retorno tiene que ver con el nivel de inversión que hay. ¿Me entiendes? Bien. Sí. Entonces, el retorno que terminó degenerando en un concepto muy, digamos, entonces esa tasa de retorno que es lo que se pretende de la inversión de un empresario, ¿cierto? Un empresario dice, bueno, yo voy a invertir en más máquinas, en más espacio, porque la pregunta es lo siguiente, ¿vos, Matías, vas a ser abogado? Sí, sí. Sí. Bien. Y vos tenés ya su abogado y tenés un estudio jurídico y lo agrandás al estudio, Sí. o abrís en Caucete y abrís en Calingasta. ¿Y para qué abrís en Calingasta y en Caucete? El estudio. Como para la población de esos lugares también, ¿no? Para que puedan tener mayor acceso. ¿Para tener más clientes o no? Claro, obvio, sí. ¿Qué crees? ¿Que ganar más plata o perder plata? Obviamente, ganar más plata. Bueno, entonces lo que vos has hecho es una inversión, porque esperás, ¿cierto?, una tasa de retorno determinada. Supongamos que dentro de un año no es la tasa de retorno que vos esperabas, ¿qué haces con el estudio de Hachal o de allá de Caligasta? Lo Lo cerrás cierro, claro. y ponés, no sé, consultas virtuales. Está claro, ¿se entiende el escenario? Entonces, todas esas cosas hacen a que sean atravesadas por todos estos conceptos que estábamos hablando recién. Entonces, quienes pueden invertir pueden ser la familia, las empresas y el gobierno. ¿Sí? Para que quede. Bueno, Sí, se entiende. hablando de vacuna, hoy me vacuné y la verdad que me ha bajado un poco El miedo. No, el mío no, sí cuando estás con muy poca gana, sí, la presión. Ah. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay algún dato, alguna cuestión que quieran más que veamos, analicemos? Pregunto, ¿se entendió lo que hemos visto hasta ahora? ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ah, bueno. Espero que pueda, a ver, me van a poner el 10. El Abel está pidiendo el 10 con signo de pregunta. No me voy a olvidar de poner, de subir Power, pero quiero que asistan a clase, por lo menos a los encuentros virtuales. Bueno, mil disculpas si no se entendió algo, traté de ser lo más claro posible. Nos vemos el jueves a las 15:45, 16. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Alguna otra? Bueno, nos estamos viendo.
En fecha de parcial está en la planificación. No me acuerdo si era... no sé, no me acuerdo. Era en junio, pero no me acuerdo si era 11, 18, 25 de junio. Sí que sé, estoy seguro que es un jueves, pero no me acuerdo qué fecha. Sí, la idea es llegar hasta antes del parcial con la bolilla, el 11, dice ahí, 11 está bien, 11, el 18 es recuperatorio y el 25 es extraordinario. La idea mía es llegar hasta por lo menos la bolilla, jueves 10, dice, lo Brizuela, bueno, 10, 17, 24. La idea mía es llegar por lo menos hasta la bolilla 7 seguro, clavado va al parcial. Voy a ver si podemos meter algunas cosas en la 8, pero ya vamos a ver. Bueno, ¿qué más? Nos estamos viendo. Un gusto y nos vemos el jueves. Chao, chao.